Si crees que la historia ya está resuelta, estás a punto de repensar todo, porque esparcidos por nuestro planeta, desde los bordes congelados de Siberia hasta las montañas de Perú, los arqueólogos siguen descubriendo objetos que simplemente no deberían existir. Rocas talladas con geometría imposible, metales mencionados solo en leyendas antiguas, herramientas de hierro forjadas miles de años antes de que se inventara siquiera el trabajo del hierro, y estructuras de piedra que parecen menos ruinas y más tecnología. Estos descubrimientos no solo desafían la línea de tiempo de la civilización humana, la destrozan. Entonces, aquí hay 5 hallazgos reales que los científicos todavía no pueden explicar completamente. Y lo más inquietante no es solo que existan, sino que muchos en el establecimiento científico prefieren guardar silencio sobre ellos en lugar de enfrentar las implicaciones de lo que podrían significar. Prepárate para descubrir artefactos tan problemáticos que cuestionan cada suposición fundamental sobre nuestro pasado. Si estuvieras caminando por la tranquila costa de Virginia Occidental, esperarías encontrar nada más que colinas ondulantes, árboles dispersos y la superficie tranquila del lago Jennings Randolph. Pero entonces, de la nada, lo ves. Una losa de piedra masiva que se eleva del suelo como la columna vertebral expuesta de algo antiguo, cubierta no con grietas o erosión, sino con patrones geométricos perfectos que parecen casi demasiado precisos para ser naturales. Esta es la roca Waffle, y una mirada es suficiente para hacerte cuestionar lo que realmente estás mirando. La piedra está tallada o moldeada en hexágonos repetitivos y celdas en forma de diamante, cada una tan uniforme, tan claramente definida que se siente menos como una formación rocosa y más como un plano, un diseño, un mensaje dejado atrás por algo que entendía la geometría mucho mejor de lo que se supone que lo hace la naturaleza. Cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos descubrió esta formación en la década de 1940, su reacción no fue curiosidad casual, fue shock, confusión y tal vez incluso un poco de miedo, porque nada más en la región se veía así, y cuando el valle fue posteriormente inundado para crear el lago, hicieron algo extremadamente inusual. Removieron cuidadosamente esta losa masiva y la reubicaron a un lugar seguro, como si supieran que esta no era una roca ordinaria que debería permitirse desaparecer bajo el agua. Piénsalo por un momento. Un proyecto de ingeniería gubernamental masivo, diseñado para inundar un valle completo, se detuvo para rescatar una formación rocosa individual. Eso no sucede a menos que alguien en autoridad reconozca que lo que están mirando es extraordinario. Los científicos intentaron explicarlo, hablaron de fracturas de sedimentos antiguos, propusieron cristales minerales formándose bajo presión extrema, señalaron procesos naturales que podrían, bajo la combinación perfecta de condiciones, crear un patrón como este. Pero ninguna de sus explicaciones explica la precisión, la alineación, la forma en que las celdas geométricas se repiten a través de la piedra con consistencia casi mecánica, casi como si alguien hubiera diseñado una cuadrícula estructural y la hubiera estampado en la roca hace millones de años. Aquí está lo que hace que la roca Waffle sea tan problemática para los geólogos. Los patrones naturales en roca generalmente muestran irregularidad, variación, características aleatorias que reflejan los procesos caóticos que los crearon. Pero la roca Waffle muestra uniformidad notable. Las celdas son de tamaño consistente, los ángulos son precisos, las líneas son rectas. Es el tipo de regularidad que esperarías ver de un proceso manufacturado, no de uno geológico. Y luego están las características que son aún más difíciles de explicar. Algunas de las celdas muestran lo que parecen ser marcas de herramientas, líneas finas consistentes con corte o tallado en lugar de fractura natural. Otras tienen profundidades uniformes, como si hubieran sido fresadas a una especificación precisa, y el patrón en sí parece demasiado organizado, demasiado regular, demasiado intencional para ser el resultado de fuerzas geológicas aleatorias. Entonces, vinieron las teorías alternativas, las que se susurran más de lo que se publican. Algunos creen que la roca Waffle es un fragmento de un muro antiguo, el remanente de una civilización borrada de la historia. Otros afirman que se asemeja al fondo de maquinaria industrial grande, o incluso una tecnología que no reconoceríamos hoy. Y unos pocos van más allá, sugiriendo que el patrón insinúa una inteligencia,
humana o de otro tipo, que interactuó con esta piedra mucho antes de que el mundo se viera como se ve ahora. Lo que sea que creara la roca Waffle dejó atrás algo que se siente intencional, con propósito y completamente fuera de lugar. Una formación demasiado perfecta para descartar, demasiado extraña para categorizar y demasiado importante para ignorar. Y sin embargo, la mayoría de los geólogos prefieren no hablar de ello, prefieren dejarlo como una anomalía interesante, en lugar de confrontar lo que realmente podría representar. Evidencia de capacidades de trabajo en piedra o procesos que no entendemos, que existieron mucho antes de que pensáramos que tales cosas eran posibles. Pero si una roca con geometría imposible te deja cuestionando la geología, prepárate para lo que se encontró en el fondo del mar Mediterráneo. Un metal que se suponía que era puramente mitológico, mencionado solo en la leyenda de la Atlántida, pero que resultó ser completamente real. Frente a la costa de Sicilia, bajo las corrientes cambiantes del Mediterráneo, yace uno de los hallazgos más inesperados en la historia arqueológica reciente. Descansando dentro del casco de un antiguo naufragio, había docenas de lingotes de metal relucientes, una aleación extraña con un brillo dorado rojizo que instantáneamente avivó recuerdos de una leyenda largamente olvidada. Este era Orichalcum, el metal misterioso descrito por Platón en su relato de la Atlántida. Durante siglos, los académicos debatieron si era una exageración poética, un material simbólico o simplemente un mito tejido en una historia más grande. Pero los lingotes descubiertos cerca de la antigua ciudad portuaria de Gela cambiaron todo. El análisis químico reveló una aleación rica en cobre, zinc y elementos traza de níquel y plomo, una composición mucho más avanzada que la metalurgia típica de la Edad de Bronce. El color del metal coincidía con la descripción de Platón con tanta precisión que los investigadores se vieron obligados a reconsiderar si la leyenda del Orichalcum había estado basada en tecnología real en lugar de imaginación. En sus diálogos, Platón describe el Orichalcum como un metal que brillaba como fuego, que era segundo solo al oro en valor, y que cubría las paredes y pilares de la Atlántida. Durante 2000 años, esto fue considerado pura ficción, pero ahora teníamos lingotes físicos que coincidían con la descripción. Lo que hace que el descubrimiento sea aún más intrigante es la escala. El barco llevaba casi 40 lingotes, sugiriendo que el Orichalcum no era un artefacto raro o material ceremonial. Estaba siendo transportado a granel, comerciado, valorado, producido con intención deliberada. Alguien estaba fabricando este metal con un nivel de habilidad que excedía lo que se creía que la mayoría de las culturas antiguas eran capaces. Los historiadores especulan que los lingotes pueden haber estado destinados a talleres de élite, templos o estructuras reales. Otros se preguntan si insinúan una tradición metalúrgica avanzada que floreció en el Mediterráneo y luego desapareció sin dejar registros escritos. La composición precisa de la aleación sugiere conocimiento sofisticado de metalurgia, cómo combinar metales en proporciones específicas para lograr color, durabilidad y trabajabilidad particulares. Y luego está la conexión inevitable con la Atlántida, una civilización que se decía estaba adornada con este metal, sus paredes y pilares reflejando un brillo metálico brillante. Si bien el naufragio no prueba la existencia de la Atlántida, los lingotes de Orichalcum revelan que un metal que una vez se pensó era puramente mítico, era muy real, y su producción era mucho más sofisticada de lo esperado para su tiempo. Aquí está lo que hace que este descubrimiento sea tan problemático para los historiadores convencionales. Si el Orichalcum era real, entonces al menos ese aspecto del relato de Platón sobre la Atlántida estaba basado en hechos. Y si una parte de la historia era factual, ¿qué hay de las otras partes? ¿Existió realmente una civilización marítima avanzada que fue destruida por un cataclismo? ¿O Platón simplemente tomó prestado el nombre de un metal real para su historia filosófica ficticia? La mayoría de los académicos prefieren la segunda interpretación. Es más segura, menos disruptiva para las narrativas históricas establecidas, pero el hecho permanece. Tenemos evidencia física de un metal avanzado que coincide con descripciones míticas antiguas, y eso sugiere que al menos algunos mitos pueden estar basados en tecnologías e historias reales que han sido olvidadas o distorsionadas con el tiempo. Pero si un metal mítico que resulta ser real te deja cuestionando qué otras leyendas podrían ser ciertas, prepárate para lo que se encontró congelado en Siberia.
Una tiara de hierro de hace 4000 años, que no debería ser posible según todo lo que sabemos sobre el desarrollo de la metalurgia, en la extensión congelada de Siberia, donde civilizaciones enteras han desaparecido bajo capas de permafrost. Los arqueólogos descubrieron un artefacto que desafía una de las suposiciones más fundamentales en la historia humana. Oculta dentro de un antiguo túmulo funerario había una tiara, delicada en forma, elegante en su curvatura, sin embargo hecha de un material que no debería haber existido en esa era en absoluto. Esta tiara, que data de hace más de 4000 años, fue elaborada de hierro. No hierro meteórico, no hierro accidental, sino hierro fundido, moldeado y trabajado siglos antes de que cualquier cultura conocida hubiera desarrollado la capacidad de extraer metal del mineral. Según todo lo que los historiadores entienden sobre metalurgia, las personas de ese tiempo deberían haber estado trabajando con piedra, hueso, cobre y bronce simple. La habilidad de la fundición de hierro, que requiere hornos controlados, altas temperaturas y conocimiento avanzado, no aparecería en las civilizaciones principales hasta casi 1000 años después. Sin embargo, aquí, en una de las regiones más duras y remotas de la Tierra, había una pieza de artesanía que sugería un dominio de la tecnología muy adelantado a su edad. Piénsalo por un momento, la fundición de hierro es uno de los logros tecnológicos más significativos en la historia humana. Requiere temperaturas de más de 1500 grados centígrados, técnicas para separar el hierro de las impurezas y conocimiento de cómo controlar el contenido de carbono para producir metal utilizable. No es algo que descubres accidentalmente. La construcción de la tiara es aún más desconcertante. Su superficie de hierro muestra signos de moldeado deliberado, doblado y refuerzo, como si el fabricante entendiera no solo cómo producir hierro, sino cómo diseñarlo tanto para belleza como para durabilidad. El diseño implica ceremonia o estatus, tal vez perteneciendo a un líder, un chamán o una figura cuya identidad se ha perdido hace mucho tiempo en el tiempo, y su estilo no coincide con las tradiciones de trabajo en metal de ninguna región vecina. Los científicos intentaron rastrear su origen a través del análisis de la composición del hierro, pero los resultados solo profundizaron el misterio. La aleación no coincidía con fuentes meteóricas, eliminando la posibilidad de que la tiara fuera tallada de un meteoro caído, la explicación usual para artefactos de hierro tempranos. En cambio, la firma apuntaba a mineral procesado, algo que debería haber sido tecnológicamente imposible en ese momento. Este descubrimiento obliga a los arqueólogos a confrontar una posibilidad a menudo evitada en las narrativas históricas, que grupos aislados pueden haber logrado avances tecnológicos mucho antes de que lo hicieran las civilizaciones principales, solo para que ese conocimiento desapareciera con ellos. La tiara de hierro siberiana sugiere que la historia de la metalurgia humana no es una línea recta de progreso, sino algo más complejo, con conocimiento surgiendo en lugares inesperados, floreciendo brevemente y luego perdiéndose completamente. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Si esto pudo suceder con la tecnología del hierro, ¿qué más pudo haber sido descubierto, dominado y luego olvidado en la prehistoria humana? ¿Cuántos otros avances tecnológicos surgieron y desaparecieron sin dejar casi ningún rastro, excepto artefactos ocasionales tan anómalos que los científicos prefieren no hablar de ellos? Pero si Hierro Imposible de Siberia te deja cuestionando la historia de la tecnología, prepárate para lo que se encontró tallado en las montañas de Perú. Estructuras de piedra que parecen menos arquitectura antigua y más componentes de circuitos eléctricos gigantes. En lo alto de las tierras altas andinas de Perú, esparcidas por mesetas azotadas por el viento y talladas en el lecho rocoso mismo, yace una serie de estructuras de piedra que desafían la explicación convencional. Al principio parecen ser terrazas simples o formas geométricas grabadas en la tierra, pero cuando los arqueólogos mapearon las formaciones desde arriba, surgió un patrón sorprendente. Las piedras fueron dispuestas con la precisión de un circuito eléctrico gigante, como si el paisaje mismo hubiera sido diseñado para canalizar energía. Estas formaciones, a menudo referidas como las antiguas baterías de tierra de Perú, consisten en bloques de piedra cortados en ranuras, escalones, depresiones y canales entrelazados, que parecen menos plataformas ceremoniales y más componentes de un sistema masivo: capacitores, conectores, aisladores, elementos que reflejan la arquitectura de dispositivos eléctricos miles de años antes de que supuestamente se entendiera la electricidad. Los ejemplos más misteriosos se encuentran cerca de sitios antiguos como Sacsayhuamán y Cuenco, donde las piedras talladas contienen recesos complejos moldeados de maneras que parecen intencionalmente diseñadas para guiar el flujo de agua, minerales o incluso fuerzas electromagnéticas.
Los ángulos son limpios, los patrones son repetitivos y la precisión sugiere un propósito mucho más avanzado que simple diseño ritual o estético. Aquí está lo que hace que estas estructuras sean tan extraordinarias. Cuando los ingenieros eléctricos modernos las examinan, reconocen configuraciones que se asemejan a componentes de circuitos, formas que funcionarían como capacitores para almacenar carga, canales que podrían conducir corriente, materiales aislantes colocados estratégicamente para evitar pérdida de energía. Es como si alguien hubiera diseñado un sistema eléctrico a gran escala, usando piedra en lugar de metal y cables. Algunos investigadores creen que estas estructuras funcionaban como sistemas de energía hidráulica, usando el movimiento del agua para generar una forma de energía perdida en la historia. Otros proponen que las piedras servían como instrumentos resonantes, amplificando corrientes naturales de la Tierra que pulsan bajo los Andes, un concepto que hace comparaciones con redes de energía antiguas encontradas en otras civilizaciones. Las leyendas locales hablan de un tiempo cuando las piedras cantaban con poder, cuando los constructores antiguos aprovechaban fuerzas extraídas directamente de la tierra. Estas historias fueron a menudo descartadas como mitos hasta que las formaciones talladas revelaron patrones demasiado deliberados para ignorar. Y aquí está el detalle que los científicos convencionales encuentran más incómodo. Algunas de estas estructuras de piedra muestran evidencia de haber sido expuestas a campos electromagnéticos intensos. Las rocas mismas han sido magnetizadas de maneras que no ocurren naturalmente, sugiriendo que en algún momento poderosas corrientes eléctricas o campos magnéticos fluyeron a través de estas formaciones. Los geólogos han confirmado anomalías magnéticas en muchos de estos sitios, lecturas que no pueden explicarse por la composición mineral de las rocas o por procesos geológicos naturales. Es como si las piedras hubieran sido parte de algún tipo de sistema de energía que operó hace miles de años y luego fue apagado, dejando solo estas huellas electromagnéticas como evidencia de lo que alguna vez fue. Lo que hace que esto sea particularmente problemático para los arqueólogos convencionales es que sugiere conocimiento de principios eléctricos miles de años antes de que se supusiera que tal conocimiento existiera. La electricidad no fue comprendida formalmente hasta el siglo XVIII. La capacidad de generar, almacenar y canalizar energía eléctrica no se desarrolló hasta el siglo XIX. Sin embargo, aquí hay estructuras que parecen haber sido diseñadas con precisamente estos propósitos, talladas en piedra hace 4000 años o más. La mayoría de los académicos evitan discutir estas implicaciones. Es más fácil etiquetar las estructuras como plataformas ceremoniales o terrazas agrícolas y dejar las preguntas incómodas sin hacer. Pero la evidencia física permanece, desafiando explicaciones simples y sugiriendo que las culturas antiguas de Perú poseían conocimiento tecnológico que hemos asumido era imposible para su época. Las antiguas baterías de tierra de Perú representan uno de los descubrimientos más profundamente inquietantes en la arqueología sudamericana. Si son lo que parecen ser componentes de sistemas de energía antiguos, entonces nuestras suposiciones sobre las capacidades tecnológicas antiguas están fundamentalmente equivocadas. Y si los incas o sus predecesores entendían principios de energía eléctrica, ¿qué más sabían que hemos perdido completamente? Pero si estructuras de piedra que parecen circuitos eléctricos te dejan asombrado, prepárate para el descubrimiento final. Hachas forjadas de hierro meteórico en Groenlandia, creadas por una cultura que supuestamente no tenía ninguna tecnología de trabajo en metal en absoluto, en los alcances helados de Groenlandia, donde la tierra está moldeada por glaciares y silencio. Los arqueólogos descubrieron un conjunto de herramientas diferentes a cualquier cosa esperada de las culturas antiguas que una vez vivieron allí. Enterradas bajo capas de tundra y tiempo, había pequeñas hachas perfectamente elaboradas, objetos tan refinados en su construcción que inmediatamente se destacaron de otros artefactos árticos, pero su verdadero significado surgió solo después de que un análisis más profundo reveló un detalle asombroso. Estas hachas fueron forjadas de hierro meteórico mucho antes de que se creyera que existía el trabajo del hierro en la región. Conocidas como las hachas enanas de Groenlandia, estas herramientas fueron creadas por culturas inuit que, según las líneas de tiempo tradicionales, no deberían haber tenido acceso a la tecnología de trabajo en metal en absoluto. Sin embargo, cada hacha muestra moldeado deliberado, afilado cuidadoso y la firma inconfundible de artesanía guiada por propósito y comprensión. El hierro dentro de ellas contiene una alta concentración de níquel, una composición que identifica su origen como extraterrestre, traído a la Tierra por meteoritos antiguos que se estrellaron en el Ártico mucho antes de que los humanos se establecieran allí.
Lo que hace que el descubrimiento sea notable no es simplemente que se usaran fragmentos de meteoritos. Muchas culturas antiguas ocasionalmente trabajaban con hierro caído, pero las hachas de Groenlandia no eran meros fragmentos martillados para darles forma. Eran herramientas ingenierizadas formadas a través de un proceso que requería conocimiento de cómo cortar, lascar y endurecer un metal mucho más resistente que cualquier cosa disponible de la Tierra. Aquí está lo que hace que estas hachas sean tan extraordinarias. El hierro meteórico es increíblemente difícil de trabajar. Es más duro que el hierro terrestre, más frágil y responde de manera diferente a técnicas de trabajo en metal tradicionales. Producir incluso una pequeña hoja de hierro meteórico es difícil, exigiendo precisión que supera los métodos típicos de herramientas de piedra. No puedes simplemente martillar hierro meteórico como lo harías con cobre. Se astillará y se romperá. Necesitas entender sus propiedades, cómo calentarlo correctamente, cómo moldearlo sin fracturarlo. La presencia de estas hachas sugiere un nivel de ingenio dentro de las comunidades árticas tempranas que ha pasado desapercibido durante mucho tiempo. Apuntan hacia redes comerciales, conocimiento compartido o ráfagas aisladas de innovación que permitieron a estas culturas transformar fragmentos de estrellas caídas en armas funcionales y herramientas. Pero aquí está la pregunta que los científicos prefieren no hacer. ¿Cómo adquirieron este conocimiento? El trabajo del hierro meteórico requiere comprensión de propiedades metalúrgicas que no deberían ser accesibles para culturas sin tradiciones de trabajo en metal establecidas. Sin embargo, los Inuit de Groenlandia de alguna manera desarrollaron técnicas para trabajar uno de los materiales más desafiantes disponibles. Lo descubrieron independientemente a través de experimentación. ¿Fue el conocimiento transmitido de alguna cultura anterior? ¿O había algo sobre la forma en que entendían los materiales? Algo fundamentalmente diferente de los enfoques modernos, que les permitió lograr lo que parece imposible. Las hachas enanas de Groenlandia permanecen como evidencia de que incluso en los entornos más remotos y duros, las culturas antiguas eran capaces de sofisticación tecnológica que desafía nuestras expectativas. Y como con los otros descubrimientos que hemos discutido, la mayoría de los científicos prefieren no hablar demasiado sobre las implicaciones. Es más fácil catalogar las hachas como uso oportunista de meteoritos y seguir adelante que confrontar lo que realmente representan. Evidencia de capacidades de trabajo en metal en un contexto donde se supone que no deberían existir tales capacidades. Estos 5 descubrimientos, la roca Waffle, los lingotes de orichalcum, la tiara de hierro siberiana, las antiguas baterías de tierra de Perú y las hachas enanas de Groenlandia, representan desafíos tan fundamentales a nuestras narrativas históricas que muchos científicos simplemente prefieren guardar silencio sobre ellos, no porque no sean reales. Todas estas son artefactos físicos y tangibles que han sido estudiados y documentados, sino porque cada uno requiere que reconsideremos suposiciones básicas sobre qué era posible en el mundo antiguo. La roca Waffle sugiere procesos de trabajo en piedra o formaciones geológicas que no entendemos. Los lingotes de orichalcum prueban que un metal mítico era real y que la metalurgia antigua era más avanzada de lo que pensamos. La tiara de hierro siberiana demuestra fundición de hierro 1000 años antes de que se supusiera que existía. Las estructuras de piedra de Perú parecen componentes de sistemas de energía eléctrica miles de años antes de que supuestamente se entendiera la electricidad. Y las hachas de Groenlandia muestran trabajo sofisticado en metal, en una cultura que se suponía no tenía tecnología metalúrgica. Colectivamente, estos descubrimientos pintan una imagen de un pasado humano que es mucho más tecnológicamente complejo de lo que admiten nuestros libros de texto. Sugieren que el conocimiento puede surgir en lugares inesperados, que las capacidades pueden desarrollarse independientemente en culturas aisladas y que nuestras narrativas lineales sobre el progreso tecnológico son simplificaciones excesivas que no capturan la verdadera complejidad de la historia humana. Y tal vez es por eso que tantos científicos prefieren guardar silencio sobre estos descubrimientos, porque reconocer plenamente sus implicaciones requeriría reescribir capítulos fundamentales de la historia humana. Y ese es un proyecto que la academia convencional simplemente no está lista para emprender.